Bueno, ahora me gustaría mucho poder hablar de esta novela Todo arde, teniendo en cuenta que los libros tienen una vida muy diferente al mercado, digamos, ¿no? Los libros tienen años, años de vida, digamos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta además lo que te ha costado escribirlo, digamos, no es tan fácil Sí. hacer una novela así, ¿no? Entonces me gustaría muchísimo que contaras cómo nació esta novela, cómo, cómo fue el origen. La historia del origen es un poco peculiar. Ujú. Eh, yo hace como 5 años, 6 años, escribí un libro de relatos que se llama 8 centímetros, y en ese libro hay varios relatos, los relatos están interrelacionados, y hay 3 relatos en concreto que hablaban eh, de una joven drogadicta. Hablaban del efecto que tenía la adicción de ella en su familia. No hablaban de ella, sino de la repercusión que tenía su caída al abismo en las personas que la rodeaban. Cuando yo acabé ese libro, me di cuenta de que yo quería seguir hablando sobre ese escenario, porque ahí se juntaban temas que me interesan mucho. Se juntaban pues la finísima línea que separa la normalidad del desastre. Se hablaba de la familia, de ese nido del que provienen nuestra fortaleza y muchas de nuestras debilidades. Se hablaba de lo que significa eh, de lo que significa la atracción por el abismo, ¿no? Se hablaba de ese espacio que no es un espacio de luz ni un espacio de sombra, sino un espacio en el que todo es posible, en el que las situaciones están llevadas a un límite, pero todavía están en la frontera, es decir, todavía puede pasar cualquier cosa. Y en esa frontera, la gente, como en todas las novelas de frontera, los personajes pueden ser, no, los personajes son al mismo tiempo héroes y villanos, eh, traidores y salvadores, todo, la situación es tan peculiar que permite que salgan facetas nuestras muy distintas. Ujú. Bueno, después de ese libro escribí un libro de poesía que se llama La luz de la dinamo, y ahí tocaba de nuevo esto, pero desde un punto de vista poético, como habla la poesía. Hablaba en realidad de... Allí iba mucho más a lo que era el hueso de la situación, lo que significaba eh, ese, ese mundo sobre el que vivimos todos, ¿no? El mundo del azar, el mundo de la imprevisibilidad. Y cuando acabé el libro de poemas, mmm, ya supe que estaba haciendo una trilogía, que el siguiente libro sería el último, que va a ser una novela. Y además supe enseguida, llevaba ya un camino con el libro de relatos y el libro de poesía, pero supe que iba a entrar en un narcopoblado porque de los narcopoblados, yo conocía distintos narcopoblados, y, y en una de las ocasiones en las que vi uno, estuve en uno, tuve la intuición certera de que el Hades de los griegos, el lugar al que iban los muertos, era exactamente igual que un narcopoblado, era exactamente el mismo ambiente, y que las almas de los muertos podían perfectamente ser representadas a través de los yonkis, de los drogadictos. Entonces supe cuál iba a ser el escenario y supe la historia que iba a contar. Enseguida me vino a la cabeza el mito de Orfeo y Eurídice, una Ujú. historia de amor, alguien que va a salvar a otro que está al borde del abismo, pero todavía no está en el abismo, y, y va a recuperarlo. Pero en ese viaje se juegan muchas cosas, porque no se trata solamente de recuperar al otro, sino de recuperarse a sí mismo. Sabe que la salvación no se trata solo de que salvando a la persona que quiere, se salva a sí mismo. Y bueno, y a partir de eso, bueno, ya fue, ya empecé a trabajar sobre la novela. Ahora es curioso que tenga como tres procesos
esta novela, digamos, ¿no? Sí, Que se den el sí. libro de relatos, se den el libro de poesía y finalmente la novela, ¿no? Me parece como un proceso creativo muy bueno, digamos, para copiarte, ¿no? A mí me ha gustado, bueno, si hubiera pensado cuando empecé a escribir 8 centímetros, los relatos, que me estaba embarcando en una trilogía, no lo hubiera hecho, porque no hubiera sabido por dónde atacarlo. Claro. Me hubiera parecido un proceso tan ambicioso y tan abstracto que no hubiera sabido adentrarme en él. Pero es que salió de una forma, bueno, como suele pasar cada vez que se trabaja en algo creativo, que es el propio, uno tiene que empezar a trabajar y en el proceso de creación van surgiendo, se va abriendo el camino y vas viendo a los lados y vas intuyendo, vas dejando hablar. Al principio es un proceso racional, pero a medida que trabajas, la intuición adquiere un papel más y más relevante hasta ser realmente lo más importante. Y dejándome llevar por la intuición, efectivamente hice todo este camino que ha sido, bueno, la verdad es que para mí ha sido muy interesante. Y luego con la novela, aunque, bueno, la escritura siempre supone una parte de esfuerzo y de frustración muy grande, yo la he disfrutado mucho lo que era construir ese mundo en una noche, hacer una historia a través de, en un periodo de tiempo tan limitado y en un espacio también tan limitado y en realidad tan abstracto, porque la noche lo desdibuja completamente. Ujú. Ahora, es increíble lo que tú hablas de los narcopoblados. Yo vivo en un país, México, que es terrible por el tema de las drogas. Sin embargo, nunca he visto narcopoblado, pero debe haber muchísimos acá. A tal punto que tu novela puede ser, claro que habla de España, pero puede ser en cualquier país, digamos, y por eso uno la leyó con tanta dedicación, digamos, porque puede ser en cualquier lugar, digamos, ¿no? Este, Claro, es, yo no quería hacer una historia concreta. Yo quería hacer, es una historia concreta, claro, es la historia de dos hermanos, pero yo quería hacer una historia eh, universal, una historia que pudiera aplicarse a cualquier lugar, en cualquier sitio. Y en un momento, incluso siendo todavía más ambicioso, una historia que pudiera leerse en cualquier sitio y en cualquier tiempo. Ujú. Y creo que eso, bueno, eso me lo dio. Yo llevé a cabo un proceso doble de documentación. Por una parte, hubo una parte de documentación de campo, digamos. Yo bajé a un narcopoblado, entré en un fumadero, escuché, sobre todo, escuché mucho la forma de hablar, miré mucho para entender bien las relaciones que se entablaban entre todos los que habitan allí, pero realmente lo que necesitaba era eso, necesitaba, lo más importante para mí en el trabajo de campo era el lenguaje. Y luego la otra parte de la documentación fueron las lecturas de los clásicos. Ujú. Leí La Divina Comedia, bueno, el primer libro que es El Infierno, leí La Odisea porque hay una parte en la que Odiseo llega a la entrada al Hades, él no puede entrar porque está vivo, pero bueno, llega hasta allí y salen las almas de los muertos a hablar con él. Leí Ovidio porque en Las Metamorfosis está la historia de Orfeo y Eurídice y encajó muy bien lo abstracto, lo atemporal que tienen los mitos, que son atemporales porque hablan de cuestiones atemporales también, que son las cuestiones que nos construyen a todos, encajaba muy bien luego en un escenario casi teatral, como es el de una noche de fogatas en un narcopoblado. Ujú. Ahora, el papel del hermano, bueno, uno más o menos lo va entendiendo, pero meterte en la piel de ella, digamos, ¿no? Porque es una drogadicta que está casi al borde del abismo y cuando una persona está así, este, uno no la da como persona, digamos, ¿no? Ya no,
es como que uno la niega totalmente y vive totalmente sola. ¿Cómo te metiste en esa psiquis tan tremenda, digamos? Bueno, el personaje de ella, como tú bien dices, es un personaje que está en el filo del abismo, pero todavía no ha caído al abismo, ¿no? Está ya en proceso de caída, pero todavía no ha caído. Y eso me permitía empatizar con ella, porque creo que el personaje de Elena es un personaje en el que no es tan difícil reconocerse. No es difícil reconocer las pulsiones que tenemos dentro, no solamente las pulsiones, esa mezcla de pulsiones no muy bien definidas, pulsiones de libertad, pulsiones de rebelión, pulsiones de autodestrucción, porque hay un elemento de autodestrucción muy claro, ¿no? Un deseo de vida que se convierte al final en una pulsión de muerte. Y, y eso a mí me resulta cercano. Yo lo entiendo. Creo además incluso que el rechazo general que inspiran, bueno, en este caso personajes como Lena, los drogadictos, bueno, igual que el rechazo que inspiran personas con adicciones que están ya en un proceso de deterioro grande. Pero no solamente eso, también podría decir de estafadores o asesinos. Creo que el rechazo que producen se basa en el miedo que todos tenemos a reconocer la existencia de esas pulsiones dentro de nosotros. Es decir, el monstruo, el diferente, es nosotros. Simplemente está en otra etapa del camino, pero el camino recorrido está delante de nosotros. Ellos fueron nosotros podemos ser ellos. Y yo creo que por eso hay ese rechazo, porque porque es un mecanismo de defensa ante el pánico que uno siente de ceder en un momento dado, en un momento de vulnerabilidad, a la pulsión de huida y autodestrucción. No voy a contar, por supuesto, el final de la novela, pero a veces pareciera ser que esta cuota de luz que de pronto Elena produce al intentar salvar a Lolo, pareciera ser como una especie de fantasía. No sé si querías terminar la novela bien o cómo es ese tema. Bueno, mira, eso me han dicho como siempre, ¿no? Para mí es un final abierto. Hay de los lectores con los que he hablado, pues hay lectores que entienden perfectamente ese final abierto, otros lectores me dicen, ¿pero cómo acaba? ¿Pero cómo acaba? Otros me dicen, ¿pero por qué no sale ella? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? Pero primero a mí no me gustan los finales cerrados en la ficción, porque creo que la ficción, me gusta que la ficción tenga un enganche con la vida y con la realidad, y en la realidad no hay finales cerrados. No, Entonces a mí no me gustan los finales cerrados, porque son finales fáciles. Y además los finales abiertos invitan al lector a que construya su propio final. Dejan a la historia en sus manos para que la propia historia deja su sombra en el lector, ¿no? El lector puede imaginar lo que quiera, porque tiene que ser así, tiene que ser así. En cualquier caso, fíjate, yo como lectora, no como autora, yo creo que Lolo entra en el poblado a buscar a su hermana, aunque entra con su hermana, pero la persona con la que entra, él no la reconoce, para él es una desconocida. No, él entra en el poblado para encontrar a su hermana y cuando sale del poblado ha encontrado a su hermana. Ya la escena del callejón, él consigue su objetivo, su hermana sale a flote, él consigue que Elena
se quite la costra y vuelva a ser vulnerable, vuelva a recuperar quien ella era. Bueno, eso ya me parece inmenso. A partir de ahí, bueno, a partir de ahí ya cada uno que decida. Ahí hablas mucho, bueno, muestras mucho el tema del perro. ¿Hay algún símbolo en el tema del perro? ¿O es anecdótico para marcar la situación, digamos, ¿no? No, para mí el perro tenía, si la perra fuga tiene una importancia fundamental. Realmente ella es la que mueve todo el suspense de la novela, Ujú, gira en torno al robo de la perra. ujú, Entonces tenía un papel muy importante. Pero la perra, eh, para mí en la perra hay una transferencia, Lolo realiza una transferencia de su hermana hacia la perra. De alguna forma, la perra es su hermana, porque la perra representa la vulnerabilidad, la inocencia. Es una perra que es una perra de pelea. Está destinada a tener un final terrible, pero está destinada también a hacer mucho daño. Pero sin embargo, en el momento en que la recoge Lolo, es un cachorro, su destino no está decidido todavía. Él puede cambiar el destino del animal. Y me gustaba mucho ese juego de que de alguna forma él identificara lo que él puede hacer con la perra a lo que él puede hacer con su hermana. Por eso él se empeña. Él puede abandonar. La perra le pone en situaciones muy difíciles. ujú, Él, lo más sensato habría sido que dejara a la perra. Pero si él se aferra a la perra de esa manera es porque sabe que en su deseo de salvar a la perra, de una forma infantil, pero también emocionalmente muy inteligente, está su hermana. ujú. Sí, a Entonces, mí tiene también un papel muy importante. sí, también a mí me parecía esta cosa que, que es terrible con el tema de hacer mal todo el tiempo, digamos, ¿no? Esta gente que aparentemente, bueno, se destruye a sí misma, pero por otro lado, va esparciendo el mal sin quererlo, digamos, ¿no? En las familias, en los hijos, en los perros, en todo el mundo que ellos rodean, me parece, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, es exactamente así. Luego, además, bueno, en el caso de la perra, bueno, ese es en el caso de fuga, pero en el caso de los perros tienen un papel en la novela también importante, porque casi todos los personajes importantes están acompañados de un perro. Sí. Es decir, la gitana, Ujú, Esma, está acompañada tiene su perra, tiene una Yorkshire, tiene ujú, a Pretty. El ciego, el gitano, tiene un perro, hermano. El personaje del piojo va rodeado de perros. ujú, ujú. Y mm, me gustaba también eh, los perros en la novela, yo quería que proyectaran eh, lo que ellos han perdido, la falta de humanidad, lo que uno califica siempre como una falta de humanidad en un mundo tan deteriorado. Sin embargo, muchas veces en ese mundo la sombra de humanidad la recogen los animales, la guardan los animales, porque ellos dan el amor que entre los humanos no se dan. Ellos dan el apoyo que entre ellos no se dan. Ellos tienen una fidelidad que los humanos han perdido ya, porque necesitan dinero. Y, y ellos, a su vez también, las personas que están en el poblado, se apoyan en los perros. Entonces hay ahí también una especie casi de trasvase animista de personajes y animales que creo que está muy bien en ese escenario en el que los animales y las personas ya no tienen los roles definidos que tienen en el mundo normal. Ujú. Los hombres tienen, las personas ahí tienen un proceso de animalización y los animales sufren un proceso de humanización, ¿sabes? Entonces hay ese mundo intermedio, eh, híbrido, era un escenario
también muy interesante para contar la historia de los dos hermanos. Eso es cierto. Ahora, bueno, van las dos últimas. Sacándote un poco de la novela, ¿qué pasa con la literatura española? Nosotros conocemos muy poco a quienes creemos que son los grandes escritores españoles, qué sé yo, conocemos muy poco a Rafael Rey, por ejemplo, que a mí me fascina, te conocemos muy poco a ti. Digamos que vienen como otros escritores, deben ser muy buenos también, pero ¿qué pasa con la literatura española? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo lo ves? Pues mira, creo que siempre se habla del español como el gran puente entre América Latina y España, pero realmente creo que ese puente es un puente muy precario, Ujú. con muy poco tráfico. Mm, Muy pocos, es verdad que es muy difícil desde España llegar a ser publicado en Latinoamérica. Es complicadísimo. Eh, y creo que es más fácil en sentido inverso, pero también creo que es una apreciación mm, relativamente falsa, porque es cierto que América Latina son muchos países, con Ujú. lo cual es normal que aquí lleguen muchos escritores latinoamericanos, pero porque provienen de muchos países, y España es solamente un país. Con lo Ujú. cual, bueno, también es normal que haya muchos más escritores latinoamericanos que llegan a España que escritores españoles que llegan a Latinoamérica. Pero a mí me entristece mucho, porque, mira, con esta novela es la primera vez que yo conseguí firmar un contrato que se firmaba también en, en México, en Argentina, en Colombia y en Chile, creo que fue, y Ujú. Uruguay, que las casas editoras iban a sacar también la novela allí. Es decir, no iban a traerla de España porque no me hubieran traído, sino que ellas firmaban por sacarme allí. Es la primera vez que pasa y yo estaba feliz porque eh, cada país es una ventana para que el libro Claro. recorra el mundo. Es una ventana importantísima. Pero bueno, ya sabes lo que ha pasado. La Ujú. pandemia, el confinamiento, viajes prohibidos, ediciones retrasadas. En México ha salido, pero en los demás países en los que está previsto está parado hasta el 2021. Bueno, en México ha salido Mira, y yo, bueno, te he conocido así. ¿Qué es lo que estás escribiendo ahora? Para terminar, teniendo en cuenta que ya has escrito una novela, un libro de relatos, un libro de poesía, quizás ahora estés confinada, olvidándote un poco de la literatura. no, estoy escribiendo un ensayo. Ah, sobre- Míralo. Estoy escribiendo un ensayo. Estoy escribiendo un ensayo sobre una especie de fotografía de la incertidumbre, Ujú. sobre el tiempo que hemos estado, sobre lo que significa el confinamiento. Ujú. Eh, Sobre básicamente eso, una fotografía de la incertidumbre, que es una especie, es un ensayo que mezcla la reflexión, la crónica y la biografía. Ujú. Sobre Eh, este futuro No hablo del futuro, terrible. fíjate, no hablo del pasado, decidí que no me interesaba, no quería hablar del pasado, no quería hablar del pasado como para explicar lo que nos había llevado al presente y tampoco quería coger la bola de cristal y empezar a Ajá. hablar de cómo será el futuro, el ecocidio, la digitalización. No, yo solamente me he detenido a hablar de lo que significa de repente verse obligado a permanecer quieto y encerrado por decreto, lo que significa esa inmovilidad en la vida. De repente es la primera vez en la historia de la humanidad que nos obligan a estar quietos por decreto, pero no a un país o a 3 países o a 10, a todo un planeta, que los aviones desaparecen del cielo, se paran los trenes, que las empresas cierran. eh, bueno, en un mundo que se basa en la agitación, en el movimiento, nosotros vivimos en la cultura del movimiento. Para tener éxito hay que moverse, para llegar a algo hay que moverse. La quietud tiene muy mala prensa, la quietud es de vagos y básicamente de gente que no va a llegar a ningún sitio. Y sin embargo, de repente
nos obligan a estar quietos. Y mi ensayo es una reflexión sobre la quietud, de lo que significa de repente este frenazo. Perfecto, lo esperaremos. Muchísimas Ay, gracias, Nuria, ¿eh? muchas gracias Un a ti. abrazo enorme. Yo te mando otro. Cuídate mucho. Adiós.